El Código de la Niñez y de la Adolescencia en nuestro país establece que los mismos tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral. En cuanto a la cantidad de niños vulnerados, vemos que es por un factor casi reiterado en todas las familias de extrema pobreza. Sino uno de los principales problemas y por ende una de las soluciones más coherentes sería el combate y la erradicación de la pobreza en el Paraguay. El trabajo infantil compromete las oportunidades futuras de los niños que lo ejercen, al alejarlos del sistema educativo y al poner en riesgo su integridad física, psicológica y moral al desempeñar tareas inapropiadas para su salud y desarrollo. Las consecuencias del trabajo infantil también repercuten en el desarrollo del país. Los niños con poca formación tienen menores posibilidades de acceder a un trabajo decente en el futuro. Este hecho perpetúa y amplía los índices de pobreza. El informe de Clara Páez, y al ver ese parque infantil de fondo me recuerda también otra deuda que hay con los niños y las niñas cuando queremos llevar a nuestros pequeños a los parques, María Luisa. Están muchos de los parques infantiles en pésimo estado. Obviamente, no se preocupe, ministro, no es una responsabilidad de la Secretaría de Niñez. En este caso, el reclamo va para la Municipalidad de Asunción, que seguramente podríamos hacer un programa solamente para mostrar las condiciones en que está en el parque. A mi hija le encantan los parques públicos, pero a veces vamos y no puede amacarse porque está roto, porque se cayó, porque alguien llevó parte de ese parquecito infantil, por ejemplo. Yo le quiero trasladar aquella pregunta que habíamos formulado antes del corte del Ministerio Social a la señora Marta Benítez. Antes de ir con Ana, ¿qué opina Marta Benítez sobre la creación de un ministerio que englobe todas estas tareas de la niñez, de la familia, incluso tareas como del INDI, cuestiones sociales que están muy dispersas y que tienen programas muchas veces paralelos? La SAS también tiene programas de niñez y otros organismos del Estado. Bueno, sin duda es muy relevante, muy atendible la necesidad que existe de reorganizar el Estado. Tenemos un aparato estatal enorme, gigante, muchas veces ineficiente. Los propios gestores públicos describen al Estado paraguayo como una máquina para impedir hacer cosas. Entonces es necesario una reorganización para mejorar la gestión pública, ¿verdad? Esto es indudable. Desde el sector infancia nosotros tenemos sí una posición clara, atendiendo también a las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de que la instancia, el ente rector de infancia de un país como Paraguay no debería perder la categoría que tiene en Paraguay. En la región es un ejemplo que nuestro país tenga una Secretaría Nacional con rango ministerial, con una persona que tenga la autoridad para estar dialogando, negociando y llevando, digamos, la postura de la niñez y la adolescencia en los espacios de poder, en los espacios de decisión política. Y esto no lo puede hacer un director o una persona que tenga un rango inferior, sino una persona que tenga un rango de ministro y que le permita hablar con sus pares. Entonces, la recomendación que existe tanto a nivel internacional como desde el movimiento de infancia es mantener el estatus que tiene el sector de infancia y adolescencia a través de una secretaría con rango ministerial, ¿verdad? Obviamente que quizás sea posible pensar en trasladar los programas sociales a otro ministerio, el de la ejecución directa, pero el rol de asegurar la transversalización del enfoque de derechos del niño, la mirada y la priorización del interés superior del niño en estas instancias de decisión es importante seguir manteniendo, incluso fortalecerlo aún más, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a Marta también en relación a la actividad de la sociedad civil. A veces se ve, ¿no es cierto?, la representación del Estado, la sociedad civil, pero me parece que falta una pata, o por lo menos no la verifico, con la organización social, con los sindicatos, con las organizaciones campesinas, que tienen registros directos de la situación por la que pasan niños, no solo en relación de trabajo, sino también los hijos de padres trabajadores, en la difícil situación que se vive a nivel urbano, donde sabemos la mayoría de los trabajadores no gana el salario mínimo, donde ahí también hay una ausencia de Estado notoria. Si un trabajador no gana el salario mínimo, ¿qué puede hacer con la educación y con la salud de sus hijos, no es cierto? Y la relación
en lo que hace la agricultura familiar campesina, que vive el avance del agronegocio en relación de expulsión. Hay 80.000 expulsados por año del campo por el sistema sojero y del agronegocio. Le quería preguntar, esa relación con las organizaciones populares en relación al tema niñez, ¿en qué estado está? Bueno, sin duda hemos avanzado en un diálogo con las organizaciones, con los movimientos sociales campesinos, ¿verdad? En ciertos temas, por ejemplo, cuando en el caso de Silvino Talavera fue un caso bastante paradigmático porque fue una situación en la cual un niño murió a causa de los agrotóxicos, que fue un niño que fue intoxicado, y hubo un trabajo muy cercano que nos permitió entender de que estamos con un problema grande que están afectando a los niños y a los campesinos. Entonces hubo un trabajo y una articulación que nos permitió entender de que teníamos mucho en común y mucho que aportar en uniendo fuerzas en favor de los niños y niñas de nuestro país, ¿verdad? Y así otras situaciones que nos permitió seguir trabajando conjuntamente, pero sin duda es aún necesario un mayor diálogo y un trabajo mucho más articulado que el que tenemos actualmente, ¿verdad? Y para hablar del tema de trabajo infantil, quería mencionar la conformación de la CONAETI, que es la Comisión Nacional, ¿verdad?, para la Erradicación del Trabajo Infantil, donde están el Estado paraguayo, están las organizaciones de la sociedad civil y están también los sindicatos de manera tripartita para atender esta problemática como parte de los compromisos que el Estado paraguayo ha asumido en el marco de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Y desde esta articulación estamos desarrollando diferentes acciones. Una de ellas justamente es la campaña de sensibilización sobre el tema del criadazgo, como un ejemplo reciente, digamos, de otras acciones que se ha venido realizando en esta articulación. Y en ese sentido, esta campaña que ahora lanza Global Infancia, concretamente, ¿a cuántos quieren llegar? ¿Cuál es la meta que se han propuesto a realizar esta campaña en contra del criadazgo? Bueno, es una meta que es una campaña que realmente tiene recursos muy acotados, sin embargo, gracias a la alianza que hemos hecho con medios de comunicación, con periodistas, con organizaciones sociales, creemos que estamos llegando a mucho más de lo que nosotros habíamos inicialmente planteado. Ahora, principalmente estamos llegando a la zona metropolitana de Asunción, donde está concentrada gran parte de la población de Paraguay, y gracias a los medios de comunicación, a las radios comunitarias, creemos que va a haber una gran penetración del mensaje que queremos llevar, que es dar a conocer la situación de las niñas criadas, que es una situación que no podemos tolerar y que tenemos que reflexionar sobre qué pasos tenemos que dar. La campaña justamente plantea la necesidad de que la gente pueda comunicarse, por ejemplo, con el 147 Fonayuda para denunciar situaciones de explotación, para expresar su preocupación y para generar un cambio, por lo menos, en el nivel de tolerancia que tenemos hacia esta práctica. Bien, justamente van siguiendo los debates, el debate hay mucho para seguir hablando. Y bueno, ¿y qué nos dice el marco jurídico? ¿Qué más podemos ampliar, doctora Ana Sáenz? Bueno, en realidad es bastante difícil hablar de normas cuando vemos estas imágenes que son tan duras de nuestra realidad en las calles, ¿verdad? Y en una ciudad tan pequeña en relación a la población con ciudades del mundo como es Paraguay. Ahora bien, tenemos que saber que a nivel internacional el Paraguay ha ratificado diferentes convenios internacionales en los cuales declara la protección de los derechos del niño, como es la Convención sobre Derechos del Niño, que se hizo a partir de 1990 con la Ley 5790, que también asume la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, según el artículo 54 que ya mencionábamos de la Constitución Nacional. Ahora bien, a través de la Ley 1680 de la niñez y adolescencia, el Código del Menor del niño, niña y adolescente en nuestro país, habla sobre todo de la protección y de la necesidad de asumir como ciudadanos la responsabilidad de denunciar. ¿Qué significa? Que establece la figura de la denuncia como una acción por parte de la ciudadanía cuando tiene conocimiento de una situación de explotación a un niño o de maltrato o de una condición peligrosa para este niño. ¿Y dónde debe acudir el ciudadano? Se crea a partir de esta ley la figura del CODENI. El CODENI es una figura que está instalada por lo menos en gran parte del país, no como quisiéramos y no funciona tampoco de manera ideal, pero es una figura que está instalada en las municipalidades
de toda nuestra región, o sea, de todo nuestro territorio. ¿Qué significa? Que tiene que establecerse por esta ley una oficina donde están única y exclusivamente para trabajar en relación a la necesidad transversal de tocar los derechos del niño, que es la CODENI, donde uno se informa, no solamente si tiene problemas de maltrato o de explotación del niño. Inclusive estas oficinas están para asesorar cuando existe el grave problema de prestación alimentaria también, que es una realidad dentro de nuestro país. Sobre el tema del criadazgo, quisiera recalcar lo siguiente. A nivel de los convenios internacionales que hemos ratificado de la OIT, ¿verdad?, Organización Internacional del Trabajo, establece que a partir de los 15 años se puede considerar un trabajo para un adolescente. Eso es importante de mencionar porque nuestros niños empiezan a trabajar en edades muy jóvenes. Y en relación al criadazgo, como ya les dije, en la Constitución Nacional en su artículo 10 establece que esto está fuera de ley. ¿Qué significa? Que este tipo de servidumbres nosotros no tendríamos que permitir. Y debemos mencionar algo puntual que es a nivel económico. ¿Por qué las familias hoy adquieren la servidumbre? La adquieren por una facilidad económica para esa familia y eso es importante recalcar. Anteriormente dábamos esa facilidad para ayudar a esta persona a que estudie, trabaje y se proyecte. Hoy la realidad es adversa, es que las ciudades, las familias urbanas no tienen el suficiente sustento económico para pagar una persona como corresponde para que haga esos quehaceres y toman esta figura aprovechándose de esa condición del campo y del desconocimiento y tal vez de la oportunidad de estudios. Creo que hay mucho para debatir a nivel de normativa, están dados a través de la Constitución Nacional, la Ley del Código de la Niñez, las normas internacionales, pero debemos hacer un esfuerzo mayor. Y para eso también recomiendo la lectura de las 100 reglas de Brasilia, que son los facilitadores que hoy la Corte Suprema de Justicia adquirió y que puede ser un elemento que nos facilite a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. Bueno, la doctora Ana Sáez, que nos da en cada programa el marco jurídico, es egresada de la Universidad Católica, es especialista en Derecho Administrativo y nos ha explicado con su visión también, con su criterio, la importancia de conocer estas leyes para poder defender a los niños y niñas paraguayos. Bueno, van llegando las preguntas, ya estamos prácticamente en el final del programa, si es que todavía hay tiempo de seguir opinando, de seguir enviando sus mensajes al fanpage Tribuna Pública o también a nuestros twitters, en este caso si quieren hacerlo con sus comentarios, sus quejas y sus opiniones, por supuesto. Vamos a una pausa y ya volvemos.